Vamos a entrevistar al vocero presidencial, Jorge Richter, que ya está con nosotros a esta hora de la noche. Vocero, buenas noches. ¿Cómo está, Víctor Hugo? Un gusto saludarlo y también un honor compartir con usted unos minutos acá en Tomando el Pulso. Bueno, a ver, vocero, lo escuchó seguramente a don Luis Fernando Camacho. Se anuncia que se va a convocar a una reunión de las instituciones cruceñas en esta semana, que no se descarta una cumbre, un paro indefinido. Que la situación no ha terminado o las medidas de protesta no han terminado en Santa Cruz, asegura él. Bueno, es lamentable que se priorice por encima del diálogo, de la concertación, de la construcción de decisiones colectivas entre todos los bolivianos para un tema de profunda sensibilidad como es el censo a raíz de su intensa politización, pues que se priorice las medidas de fuerza como un mecanismo de acción política antes que se pueda enaltecer el valor que el diálogo, la construcción de consensos le otorga al país. Estamos avanzando en el proceso de socialización técnica del censo. Estamos también recogiendo las miradas, las inquietudes, las expectativas de diferentes instituciones municipales del sistema asociativo municipal, universidades, etcétera, y sería también ahí oportuno que la gente de Santa Cruz, la gente que ha conducido a este paro absolutamente innecesario, pueda también sumarse de manera importante y acompañar este proceso. Conociendo las diferentes etapas técnicas que tiene el censo, se podrán seguramente emitir criterios con mayor propiedad. Hacer algunas referencias generalizadas y sobresimplificadas de lo que significa un proceso censal, pues solo conduce a tener finalmente que recurrir al expediente político que amenaza, que busca violentar y profundizar la polarización en nuestro país, algo que creemos ya, después de que estas comisiones están avanzando, pues no es necesario. Vocero, habló hoy el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana y decía, advertimos intentos desestabilizadores en el sector del empresariado de Santa Cruz. Se quiere afectar al gobierno de Luis Arce Catacora. Se quieren revivir intentos golpistas del 2019. Lo dijo el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Yo no sé si la dimensión de lo que él ha manifestado es compartida por el gobierno. Lo que hay que mirar en esas palabras, Víctor Hugo, fundamentalmente es que el censo no tiene un argumento y una excusa valedera el paro no tiene un argumento y una excusa valedera para haberse llevado adelante. Ya son 3 jornadas de paro buscando algo que ellos mismos, en lo cual ellos mismos se excluyen. Y estoy haciendo referencia a lo que es la participación de forma decidida, clara, manifestando la posición que tienen desde la región, defendiendo su cronograma y el documento que hicieron llegar al gobierno nacional, pues excluyéndose y solamente convocando a actividades de paro. Lo que se está logrando, y estas son las miradas, es intentar tensionar la sociedad para validar algunos liderazgos políticos que están venidos a menos por incapacidades propias en lo que significa la administración de la gestión de la gobernación, pero también por los fuertes elementos de racialidad, de violencia que incorporan desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz en lo que significa la relación con el gobierno y el abordaje de la temática del censo. En ese sentido, se entienden y se comprenden las palabras del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Nuestra mirada como Estado, como gobierno nacional, está en que podamos llevar adelante un censo, y utilizo las mismas palabras del rector Cuellar, un censo oportuno y transparente. Para ello, hay que sumarse, Víctor Hugo, a este proceso. Y uno se suma no necesariamente de manera dócil, sino discutiendo, argumentando, proponiendo, sugiriendo también, pero construyendo colectivamente una decisión con el conjunto de la
bolivianidad que está expresada por alcaldes, por rectores universitarios, por gobernadores de todo el país. No se puede entender que solamente un pequeño grupo político con intereses políticos pueda intentar imponerle un criterio al resto del país. Bolivia es un país con 9 departamentos y cerca a 350 municipios, donde no hay privilegios ni jerarquías de unos sobre otros. Todos construimos colectivamente una decisión cuando la misma tiene incidencia sobre todos y cada uno de nosotros. Vocero, a ver, decíamos momentos atrás que en este paro de 48 horas convocado por el Comité Pro Santa Cruz, parece haberse advertido cómo se está reconfigurando la sociedad cruceña en polos que antes no se advertían con tanta claridad. Cuando antes el Comité Pro Santa Cruz convocaba a un paro o a movilizaciones, bueno, los ciudadanos cruceños, sea por convicción o por presiones o lo que sea, pues se movilizaban y los paros tenían un alto grado de contundencia. Y había una sola voz y no había un alcalde por un lado, un gobernador por otro lado o instituciones que se pronunciaran a favor o en contra. Iban casi todos por un mismo camino y con un mismo discurso. En este paro de 48 horas hemos advertido algo muy diferente. Un alcalde que se enfrenta al gobernador, que se enfrenta al Comité Pro Santa Cruz, un rol más protagónico del gobierno, con ministros que han estado precisamente allá y por cómo denunciaba el Comité Pro Santa Cruz, e incluso promoviendo desbloqueos con algún grado de violencia. Pero bueno, ese es un tema que seguramente lo están analizando y está dentro del juego de las denuncias y contradenuncias. Finalmente, ¿de dónde vino la violencia? Pero a lo que quiero llegar, no se había visto antes que un alcalde de la ciudad de Santa Cruz se enfrente a la institucionalidad cruceña diciendo que no cree en esa protesta y que no se somete a intereses políticos. Ahí surge la posición de sectores de Santa Cruz que dicen, ese es un alcalde traidor, está aliado con el gobierno, tiene un pacto con el gobierno. Johnny Fernández es un masista más. ¿Cuál es su percepción? Bueno, debo reconocer, Víctor Hugo, que de todas las preguntas que me han realizado estos días en diversas intervenciones de medios de comunicación, esta es una de las que expresa con mayor claridad lo que está ocurriendo en Santa Cruz. Tengo que ser honesto y se lo digo. ¿Por qué? Porque usted ha utilizado una palabra que es correcta en el análisis de lo que es el proceso, y usted utiliza esta palabra de reconfiguración de la sociedad cruceña, pero también, yo adiciono esto, también de los poderes políticos de la región. No hay que mirar solamente el paro en términos porcentuales o imágenes televisivas o imágenes gráficas para poder decir esta es la impresión que yo tengo. El análisis es todavía más profundo y va por esa vía de la reconfiguración de los poderes políticos y de la sociedad cruceña. Las formas y las metodologías que se emplearon en el año 2019 fueron metodologías radicales, violentas, de ruptura de un proceso institucional en nuestro país y por ello configuraron un golpe de Estado. A partir de ese momento, un liderazgo emergía con expectativas para el pueblo cruceño, también en el país, sin lugar a dudas, y este liderazgo, el del señor Camacho, entonces presidente del Comité Cívico, se muestra en el tiempo posterior al 2019, se muestra con diversas intervenciones. Ahí uno recuerda rápidamente las grabaciones no acordadas que realiza con el señor Pumari, y ahí recuerda su participación negada reiteradamente en el gobierno de la señora Áñez, y después como gobernador, pues ahora no puede acreditar una gestión de eficiencia. Las formas políticas entonces para tratar de revalidar su liderazgo político vuelven a ser las de antes y retorna a la vieja práctica del 2019. Esto es exacerbar los ánimos, exacerbar el regionalismo, crear un enemigo para hacerlo el responsable de absolutamente todos los males, y en eso identifica de forma personalizada al presidente y con ello crea a partir de una excusa, hoy se llama censo, el año pasado se llamaba la no aceptación a la ley de investigación de fortunas, el 2019 se llamaba fraude electoral, y a partir de estas excusas valida o intenta primero generar indignación colectiva y valida su accionar violento y radical.
Pero acá sucede algo que usted también menciona, no suma apoyos desde la población. Hoy día, hace unos minutos, han cerrado con unas palabras señalando de que la gente ha dado, que la gente ha mostrado ser un pueblo disciplinado, la gente de Santa Cruz, y que no necesitó salir a las calles. Sin embargo, el día de ayer el señor Camacho convocaba a que se salga por cientos y por miles de personas a las calles, el hecho que no ha sucedido. Y los paros, en su éxito o en su fracaso, Víctor Hugo, solo los puede usted comprender con una multitud en las calles, con tomar el territorio de un determinado espacio en una ciudad o en un departamento, y no han impedido el funcionamiento ni de la ciudad ni tampoco del departamento. Por supuesto que ha sido un par de días irregulares, pero esto significa que el poder convocante del señor Camacho, del Comité Cívico, ha ingresado en un ciclo descendente por las formas metodológicas de acción política que son violentas y que para participar de ellas, pues usted tiene que arriesgar su integridad física. Y esto, por supuesto, es el inicio de un proceso de decadencia del poder sustitutivo del señor Camacho. Vocero, me quedan 30 segundos y le voy a reiterar una pregunta que todavía no ha sido respondida. A ver, para el Comité Pro Santa Cruz, Johnny Fernández, el alcalde de Santa Cruz, es en este momento considerado un traidor de Santa Cruz. ¿El gobierno considera en este momento a Johnny Fernández un aliado? No, lo que se tiene, no, para nada. Lo que se tiene con el señor Johnny Fernández es una coincidencia de coyuntura, igual que se la tiene en el tema del censo con el señor Reyes Villa, con la señora Eva Copa, con los alcaldes de Tarija, de Sucre, etcétera, que no son de la línea política del gobierno, pero todos comprendemos que se tiene necesariamente que construir una decisión a partir de un consenso. Y esa decisión colectiva se establece hablando, conversando, dialogando con aquellos dirigentes políticos y políticas que no necesariamente tienen que ser de su partido, y eso no nos va a hacer a todos aliados. Circunstancialmente tenemos una coincidencia en función del interés nacional, y esto es lo verdaderamente importante, porque el Comité Cívico no ataca con la ferocidad que lo ha hecho, por ejemplo, al alcalde de Cochabamba, a la alcaldesa del Alto, a la alcaldesa de Cobija y al resto de los alcaldes o de gobernadores que están acompañando este proceso. Entonces, hay una mayor racionalidad y una mejor conciencia en lo que significa hacer política desde la construcción del diálogo en la persona del señor Johnny Fernández. Y esto es valorable. Y solamente déjeme decir algo, por favor, Víctor Hugo. Fíjese usted que a aquella persona que disiente o que no expresa la misma idea de quienes corporativamente han asumido una línea política, se la denosta inmediatamente, se la trata de invalidar y se la agrede físicamente, como el hecho ocurrido el día de ayer en el domicilio del señor Fernández. Ese marco de intolerancia es lo que representa esa derecha radical. No hace falta que lleguen al gobierno para saber cómo son y cómo actúan, aunque hablen todo el tiempo de libertad, de justicia y de igualdad. Su muestra del día de ayer, en un marco de absoluta intolerancia, los pinta de cuerpo entero y los presenta ante la sociedad boliviana. Don Jorge Richter, vocero presidencial, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a usted, Víctor Hugo. Esperemos que prime el diálogo en las siguientes horas. El día lunes está la Comisión Técnica del Gobierno del Instituto Nacional de Estadística en la ciudad de Santa Cruz. La universidad tiene que acreditar allí su comisión técnica, pues entonces seguramente el Comité Interinstitucional también tendrá una palabra. Esto es importante, Víctor Hugo. Le dejo un saludo de buenas noches, gracias por la oportunidad y saludos a todo el país. Bueno, ya lo convocaremos para hablar con detalles del censo. Muchas gracias, vocero, que le vaya bien.